Queridísimo Radio Escuchas, ¿cómo están? Buenos días. Los saluda su amigo el coach Joaquín con muchísimo gusto. Encantados de estar aquí en esta mañana de viernes fresquecita, ¿verdad? Muy contentos. Qué padre, miren nomás aquí. Está padrísimo como está la presentación ahora de nuestra inicio de transmisión. Vamos pues a compartir, queridísimos, la transmisión y con esto pues vamos a aprovechar al máximo los minutos que tenemos en nuestra emisión de este día viernes 13, día de San Maximiliano Kolbe. Un saludo a quien se acaba de conectar aquí a nuestro eh, portal de Facebook para que podamos dialogar un poquito sobre este tema que se llama el gran cambio del saber al aprender, del conocimiento al aprendizaje. Bueno, queridísimos radioescuchas, yo leí este libro del cual les quiero platicar hoy, La Era de lo Irracional de Charles Handy, recomendado por varios autores que a la hora de estar leyendo, pues siempre citaban frases de Charles Handy y yo decía, bueno, qué barbaridad, pues este tipo está aportando muchísimas cosas hasta que de plano dije, ¿sabes qué? Voy a leer ya directamente qué nos dice Charles Handy sobre esta famosa era de lo irracional, que yo he titulado, queridísimos, como el gran cambio del saber al aprendizaje. Bueno, pues lo primero que quiero compartirles es los bloques en los que trataré con el tiempo que tenemos de ir trabajando. La primera parte sería la evolución del trabajo, que les voy a platicar una pues digamos una conclusión a la que llega Charles Handy de cómo de la era industrial hasta digamos, un par de décadas antes de que se acabara el siglo anterior, las horas que trabajaba un ser humano, y le vamos a preguntar a Ariel, ¿sabes cuántas horas trabaja un ser humano más o menos? ¿Tú sabes? A lo largo de su vida. Sí, 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 a lo largo de su vida. 100,000 horas. 100,000 horas. Ahorita vas a ver cómo lo vamos a componer eso, pero la evolución del trabajo está llevando a que el ser humano está trabajando 50,000 horas y eso nos trae un cambio muy profundo que vale la pena que lo analicemos. Después, eh, quiero decirles que cuando yo estaba leyendo a Charles Handy con esta obra, me acordé muchísimo de otro libro del cual tenemos aquí un programa en Valora y está ahí en mi canal de YouTube titulado Nomad de Raquel Roca, una periodista española que también hace una investigación del trabajo más reciente que lo que hace Charles Handy y vamos a hablar un poquito de las comparaciones, no más que las comparaciones cómo desde la visión en la época de Charles Handy y luego de Raquel Roca hay unos cambios todavía más interesantes sobre la evolución del trabajo. Otra de las cosas que menciona Charles Handy y que quiero abarcar en el programa es el tema de la empresa Trébol y la dona invertida, cómo cambiar la forma de organizar y dirigir personas. Una verdadera revolución que ya se está dando y la vemos, pero que yo creo y y yo lo veo con las empresas que coacheo, me parece que todavía se está, digamos, viviendo en una era más anticuada de lo que nos está proponiendo este autor. Y el bloque 4 y último, la rueda del aprendizaje, la evolución de la educación y de las personas. Entonces, queridos radioescuchas, pues estos son los ítems o los temas que quiero ahorita compartirles de este gran libro titulado La Era de lo Irracional, que realmente es un tema que a mí me movió un poquito el tapete, sobre todo porque al haberse escrito casi 2 décadas antes de que se acabara el siglo pasado, y bueno, las cosas que menciona que ya estamos viviendo hoy, pero también muchas están todavía ancladas en la forma
de pensar de antes, ¿no? Entonces, el gran cambio al que nos referimos en este libro es de tener un trabajo a crear un trabajo. Entonces, lo que les decía de las 100,000 horas, ¿cómo es que está compuesto? Fíjense, ¿por qué dice Charles Handy que el ser humano trabaja 100,000 horas? Bueno, estas 100,000 horas vienen de tres multiplicaciones. Una semana laboral de 47 horas. Pues sí, ¿no? Más o menos. 8 por 5, 40 más el sábado. Más o menos unas 47 horas trabaja un empleado promedio. Si lo multiplicas por 47 semanas, ¿sí? El año tiene 52 semanas, pero se elaboran 47 entre las vacaciones, entre los días festivos, etcétera, etcétera, 47 semanas y por un periodo de 47 años. Claro, claro que sí, porque si las personas trabajan, por decir, a partir de los 15 o ponle tú al recibirte, bueno, pues empiezas a trabajar, quizás desde antes, empiezas a trabajar durante 47 años. Pues 47 semanas, queridos escuchas, por 47 horas a la semana, por 47 semanas al año, por 47 años, nos da aproximadamente 100,000 horas. ¿Quién lo iba a pensar que, digo, claro, estás hablando de una media muy plana, o sea, donde todos mundos caeríamos en esto, pero estamos hablando de la humanidad, queridos radioescuchas, 100,000 horas o por lo menos en el mundo occidental. Pero Charles Handy, con toda la evolución del trabajo, de la tecnología y de la gran cantidad de cambios que estamos viendo, habla de que la reducción sería a 37 horas a la semana, por 37 semanas al año, por 37 años, y esto nos da 50,000 horas de trabajo. Entonces, la vida laboral podría prácticamente reducirse a la mitad. Entonces, la pregunta es, ¿qué hará la gente con las otras 50,000 horas? Si tradicionalmente con estos números que son bastante reales, el ser humano, las personas trabajan 100,000 horas en su vida y el cambio por la evolución que se está dando nos llevaría a trabajar 50,000 horas, la mitad del tiempo que trabajaríamos en nuestra vida. Entonces, ¿qué se haría con las otras 50,000 horas? Y aquí es donde viene realmente pues una propuesta o un análisis que hace Charles Handy sobre qué haría una persona si trabajara en vez de 100,000, 50,000 horas, que ya es una realidad. Bueno, digamos entonces que en principio la propuesta es tener un portafolio de vida o un portafolio de cuidado. Qué interesante lo que dice Charles Handy. Si yo realmente trabajo tanto 100,000 horas, bueno, prácticamente podríamos decir que yo estudio, yo empiezo a trabajar de lo que estudié en una empresa y me jubilo. En esos pasos, ¿no? Escuela, carrera, empresa, jubilación y se nos van las 100,000 horas, toda una vida, queridos radioescucha. ¿Cuántas personas no hemos visto, lo sabemos, que tienen un puesto de trabajo y pueden durar hasta la jubilación? O aunque hayan cambiado de algunos empleos, algunos cambian muchísimo de empleo, son esas 100,000 horas. Pero si se trabajaran 50,000 horas, como lo plantea Charles Handy, entonces el portafolio cambiaría muchísimo. Fíjense cómo sería trabajo más aprendizaje, más proyectos, más familia, más emprendimiento, más actividades sociales, más descanso. ¿Y qué no es acaso, queridos radioescuchas, cuando con tantas propuestas de tantos autores que hemos visto a lo largo de nuestra historia y de lo que estamos viendo en la vida empresarial y personal, cómo las personas, el ser humano, pues desea una mucho mejor calidad de vida? Entonces, en el modelo, casi podríamos decir, postindustrial,
pues escuela, carrera, empresa, jubilación, pero qué cambio al portafolio que propone Charles Handy: trabajo, aprendizaje, proyectos, familia, emprendimiento, actividades sociales y descanso. Pues a mí me parece, queridos radioescuchas, que esto es muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, pues espero. Hay gente conectada. Ya está el doctor, mi querido Luis Manuel, allá desde Tecomán. Pues pregúntate, querido Luis Manuel, y a todos, ¿cuántas horas trabajas? ¿Sí? Si todavía sigues en el paradigma de 47 horas semanales, por 47 semanas, por 47 años, 100,000 horas dedicadas al trabajo, querido Radio Escucha, y en cambio el portafolio de vida, el portafolio de cuidado de tu vida, dice Charles Handy, se puede dar si reduces esas 100,000 a 50,000, trabajando 37 horas a la semana por 37 semanas por 37 años. Pues bueno, aquí se los dejo, querido Radio Escucha, para que lo piensen. Wow, yo veo ya bastante gente que se está conectando aquí al programa, me da mucho gusto. Ojalá nos puedan decir de dónde nos están escuchando. Bueno, les decía, ahora, ¿cómo se lleva a cabo esto? ¿Cómo es posible que se pueda dar este cambio tan dramático? Pues creo yo que se da precisamente por la evolución del trabajo, ¿sí? Y esta evolución del trabajo vamos a analizarla desde las dos perspectivas, ¿no? Desde la perspectiva de Charles Handy y desde la perspectiva de Raquel Roca con su tremendo libro Nomad. Bueno, Charles Handy dice en su libro La era de lo irracional: el empleo tradicional pierde estabilidad. Y Nomads, dice Raquel Roca, el profesional debe reinventarse constantemente. Eh, Charles Handy, aparece el teletrabajo. Raquel Roca, trabajo desde cualquier lugar. Esto es impresionante. Quiero mandar un saludo muy especial a Paqui Serrano. Paqui Serrano vive esto del trabajo desde cualquier lugar. Ella, me recuerdo que nos platicaba, dedicando 2 horas al día al trading de bolsa. Entonces dice, yo lo único que necesito para trabajar es mi computadora y una buena conexión a internet para empezar a hacer trading de bolsa. ¿Dónde? Donde esté. Entonces ella trabaja desde cualquier país, desde cualquier zona, etcétera, dedicando 2 horas al trading de bolsa. Entonces, aquí lo tienen, queridos Radio Escucha, este cambio. Aparece el trabajo desde cualquier lugar. Menos empleo de por vida, dice Charles Handy, y Raquel Roca, múltiples proyectos y empleadores. Carrera profesional tipo portafolio, como ya lo hemos mencionado, o sea, pasar simplemente de escuela a trabajo hasta la jubilación, a todo este panorama que nos ofrece Charles Handy, hasta ser un profesional nomad. Les quiero recordar, queridos radioescuchas, que Nomad, el libro de Raquel Roca, la palabra nomad es una composición de dos palabras: no, conocimiento, y nomad, quítale el no, es nómad, nómada. Acuérdense que los nómadas siempre están cambiando de lugar, lo contrario del sedentario. Entonces, nomad, conocimiento y movimiento. Qué interesante la propuesta. Yo recomiendo que leas ese libro, querido Radio Escucha, Nomads, de Raquel Roca, que lo estamos ahorita en la evolución del trabajo, comparando con las ideas de Charles Handy. Ahora, quiero decir algo muy interesante. Quienes me están escuchando, jóvenes que están apenas pensando qué es lo que van a hacer en su vida. Bueno, pues las ideas de este libro, de este programa, pretenden multiplicar tus posibilidades, sabiendo que con la tecnología y con todo lo que venimos ahora trabajando, pues definitivamente se pueden dar estos cambios. Pero vamos con un poquito más. Eh, Organizaciones más flexibles, ya veía o preveía Handy, y Raquel Roca, empresas abiertas y redes de talento, outsourcing y especialistas, y dice Raquel, colaboración por proyectos. El conocimiento adquiere valor, el conocimiento es el principal activo. Aprendizaje continuo,
Y Raquel Roca en Nomads habla de otra vez juega ella con una palabra que se llama learnability. Learn, aprendizaje, ability, la habilidad, la capacidad de seguir aprendiendo. Por eso aquí, mis queridos radioescuchas en Valora Radio, pues eso es lo que queremos, seguir aprendiendo. Todos ustedes ahí interactuando con nosotros y aquí nosotros preparando estos contenidos para que a cada día tengamos la habilidad de aprender más. Learnability, más autonomía individual y más autogestión y marca personal. Recuerdo, querido Radio Escuchas, por ahí búsquenlo en mi canal de YouTube, el libro hermosísimo de esta, ay, a ver si me acuerdo de su nombre, pero el libro se llama Destácate, ¿sí? Es un libro donde esta mujer, se apellida Twines, creo, nos habla de cómo crear tu marca personal. Muy importante en este gran proceso de cambio y de evolución en el trabajo. La organización deja de controlarlo todo y la persona gana más movilidad y autonomía. Fíjense, Charles Handy pudo imaginar el home office en 1989. Ya se daban casos, lo menciona él en Inglaterra, pero él ya veía esto. La pregunta que nos tenemos que hacer, querido Radio Escucha, es ¿qué estamos viendo hoy que todavía no nos atrevemos a imaginar? Bueno, entonces aquí ya podemos ir como de las 4 bloques que les comenté, aquí en este maravilloso libro y el otro de Raquel Roca, decir que la evolución del trabajo nos lleva, claro, a cada vez lograr más trabajando no menos, sino menos horas a lo largo de toda la vida. Sí, ya reducir la jornada laboral de 47 horas semanales a 37 horas semanales ya es un cambio en el paradigma y trabajar en vez de 47, 37 años. ¿Cómo se puede lograr esto, queridos radioescuchas? Bueno, creo yo que con la creatividad, el emprendimiento, el teletrabajo y sobre todo teniendo también un sabio manejo financiero que te permita ir creando, digamos, una base financiera, económica, en la cual puedas tener tú un sustento. Bueno, también hablando de la forma en la que ha cambiado el trabajo, la forma en la que nos relacionamos con el trabajo, pero sobre todo y especialmente, a mí lo que más me gustó, y antes de que termine el programa, me voy a regresar a esta parte, el famoso portafolio de vida, el portafolio del cuidado de tu vida, que tiene que ver con la reducción de horas que trabajamos a lo largo de nuestra existencia. Bueno, pues esto claro que impacta en la organización y miren cómo. Miren, la primera pregunta, bueno, el tema que plantea Handy es la organización Trébol, ¿sí? Una organización que tiene los 3 pétalos las 3 hojitas de un trébol que forman toda la empresa. Entonces, ¿por qué una empresa, dice Handy, tendría que contratar internamente a todas las personas necesarias para hacer todo? Y entonces aquí viene la primera hoja del trébol, el núcleo profesional. Las personas que constituyen el núcleo del negocio son quienes poseen conocimiento crítico, toman decisiones y mantienen la continuidad de la empresa, ¿sí? Entonces, claro, eso no cambia. Una empresa tiene su estructura básica, su organigrama, pero viene la hoja 2 del trébol, especialistas contratados. Entonces, aunque haya un director, un gerente, alguien en el área comercial, alguien en la parte financiera, etcétera, bueno, los especialistas contratados son, por ejemplo, los abogados, los contadores, el marketing, la tecnología, los recursos humanos, los consultores, los diseñadores, etcétera, etcétera, que no necesariamente están en la nómina. Entonces ahí la organización Trébol, dice Charles Handy, tiene una evolución, no a que seas una empresa que crece con una estructura cada vez más grande,
que tenga sus propios abogados, sus propios contadores, sus propios marketineros, sino que dice Charles Gandy, y eso es una realidad que ya vemos hoy, ¿sí? ¿Cuántas personas no son, por ejemplo, llevan las redes sociales de empresas? Yo te llevo las redes sociales y te cobro una cuota. Ahí ya estamos viendo esas modificaciones en el trabajo. Entonces, la primera hoja, repetimos, el núcleo de los que forman la estructura interna de la empresa, pero luego los especialistas contratados. Y luego, en la hoja 3, la fuerza laboral flexible. Personas que entran y salen dependiendo de la demanda. Personas que trabajan por periodos, medio tiempo, por proyecto y estacionales. Entonces la pregunta, y esta es un poquito una pregunta a nivel del coaching que yo tengo con los dueños de negocios, sería, ¿qué personas necesitas tener dentro de tu empresa y qué capacidades necesitas tener disponibles, aunque no necesariamente estén en la nómina? Pues así está, mis queridos radioescuchas. Creo que es un tema muy interesante que podemos pues llevar a la reflexión, ¿no? Y esa reflexión nos puede dar mucho cambio. Nos saluda Patricia Camacho. Lo escucho desde Tepic y me da mucho escuchar las múltiples opciones laborales. A mí me tocó laborar en la burocracia. Pues Tepic, oye, qué maravilla, muy apreciable, Patti. Fíjate que me da mucho gusto, perdón, hago un paréntesis, pero aparte de que Tepic es una ciudad interesantísima, qué gusto que ya tienen allá su parque de béisbol donde juegan los Jaguares. Te mando un gran saludo, yo soy un aficionadazo al béisbol y especialmente a la Liga Mexicana del Pacífico. Dice mi queridísimo doctor, bendecido día. Sí, me puso a pensar, coach, me movió el tapete con las horas de trabajo. Ah, ¿verdad? Diría Pedro Ferriz Santa Cruz. Pedro Ferriz, ah, ¿verdad? Un mundo nos vigila. Bueno, pues más que un mundo nos vigile, queridos radioescuchas, como diría Pedro Ferriz, pongámonos a pensar en todas estas reflexiones. Efectivamente, yo creo que de lo más impactante que hemos estado hablando ahorita es precisamente esa evolución de que en la vida quizás podríamos pasárnosla trabajando 100,000 horas y entonces dime qué cuidado vamos a tener de cada uno, qué proyectos vamos a desarrollar. Pero bueno, como ya se nos está agotando el tiempo, querido Radio Escucha, yo lo que quiero es regresar al portafolio de vida, que eso me parece de lo más interesante. Gracias, Patti, por escuchar y espero que te esté dando mucho valor. Bueno, pero vámonos a la rueda del aprendizaje. Es que espero que las reflexiones con Charles Handy y Raquel Roca nos estén llevando a decir, oye, tenemos que aprender nuevas cosas y darnos cuenta de cómo está evolucionando todo, desde los mismos contextos tecnológicos, modos de trabajo, todo lo que ha venido apareciendo y